desde la experiencia de ustedes, que son pacientes también de enfermedades, de algún tipo de enfermedad que requiere atención permanente, pero también desde la experiencia de los pacientes a los que ustedes representan, ¿cómo nos pueden dar ejemplos de lo que un ciudadano con una enfermedad está viviendo por cuenta de todo ese desbarajuste que hay de las EPS, de si el AUPC es suficiente o insuficiente, de si la intervención, de si la culpa es de los que las tenían antes de que estuvieran intervenidas o del gobierno que ahora las intervino? ¿Cómo todo eso de lo que hablamos todos los días se refleja en la vida de los pacientes? Diego. Bueno, Claudia, mira, yo tengo una condición que se llama hipertensión pulmonar. Es una enfermedad que afecta, por supuesto, los pulmones debido a una cardiopatía congénita con la que nací. Yo me demoré alrededor de 7 años en conseguir un diagnóstico. ¿Sí? Mis papás navegaron en esa ruta compleja hace alrededor de 40 años para poder conseguir un diagnóstico, 7 años, incluso viajando y consultando especialistas, y en esa época, pues por supuesto no había internet, no había fuentes de información confiables y demás, y había muy escasa información. Sin embargo, con el paso de los años y con los avances que ha tenido, por supuesto, la medicina y con los avances que ha tenido el sistema de salud en términos de acceso a medicamentos y tecnologías, yo puedo decir que el sistema de salud colombiano me ha podido garantizar que yo esté vivo, porque esto es una enfermedad que cobra muchas vidas en el camino, ¿sí? Y así ha sido con muchos otros pacientes, por ejemplo, con mi condición. Colombia, y así sucede con muchas otras enfermedades, para hipertensión pulmonar tiene una oferta terapéutica que es casi que comparable con países como Estados Unidos, Canadá, Japón o países de Europa. 14 tratamientos hay disponibles para hipertensión pulmonar, producto de los esfuerzos de 30 años. Pero ¿qué estamos viendo ahora, por ejemplo, en este caso de pacientes con hipertensión pulmonar? Hace unos días, unos cuantos días, la Asociación Colombiana de Neumología, Asoneumocito, emitió un comunicado pues, anunciando también una alerta por parte de la sociedad médica por la falta de disponibilidad de medicamentos para estos pacientes. O sea, vemos cómo ya la realidad empezó de forma regresiva para estos pacientes, con el agravante de que los pacientes con este tipo de condiciones, ¿sí? Al ser en muchos de los casos oxígeno dependientes y tener, digamos, unas recaídas muy complejas, ¿sí? Dependen de estos tratamientos para poder vivir. Esta es la realidad no solamente en hipertensión pulmonar, sucede con muchas otras enfermedades crónicas, complejas, raras, ¿sí? Donde ha habido unos avances en términos de acceso a medicamentos, tecnologías y servicios que han logrado garantizar que los pacientes, digamos, sobrevivan, ¿sí? Por supuesto, con barreras como lo había mencionado anteriormente, pero han habido unos avances que lamentablemente han tenido una regresividad en los últimos meses. Diego, con este panorama que usted nos está describiendo, ¿usted teme por su vida? Indiscutiblemente, Claudia. Ya uno entra en un momento de angustia en donde yo lamentablemente, si no llego a tener acceso a los tratamientos que hoy en día, por fortuna, todavía tengo, mi vida puede estar en riesgo. Yo no puedo durar, por ejemplo, más de una semana sin tratamiento, porque tendría que irme a hospitalizar y seguramente el estadio de mi enfermedad, que en este momento es estadio 1 o 2, puede avanzar rápidamente a un estadio 3 o 4, ¿sí? Y con el riesgo de que no pueda acceder a los medicamentos para esos estadios de, digamos, ese nivel de criticidad. Y hay pacientes con esta enfermedad que ya les está pasando eso, o sea, que no han tenido la suerte que usted ha tenido de poder tener el tratamiento, pues, en medio de todo lo que está sucediendo. Es correcto, Claudia. Nosotros constantemente estamos recibiendo requerimientos de pacientes con este tipo de condiciones pulmonares y hipertensión pulmonar que ya están teniendo dificultades y están teniendo barreras de acceder, y no solamente de una semana, de meses sin tratamiento, que tienen que estar recurrentemente yendo a hospitalizarse en espera de poder recibir el tratamiento que están necesitando. Entonces, esto es una realidad que ya se está presentando en muchos de los casos. Andrea, hay mujeres que han muerto ya de cáncer de seno por cuenta de lo que está sucediendo con el sistema de salud. Claudia, sí, es muy triste. En este momento tengo una paciente que ya está solicitando hasta eutanasia porque en este momento ni siquiera hay médico de cuidados paliativos. Le dijeron que el 5 de enero, hasta que no hubiera un nuevo contrato con el doctor de cuidados paliativos, entonces a ella la podía ver. Se solicitó por tutela
la eutanasia, porque ella no aguanta sus dolores. Desafortunadamente, las quimios fueron muy tardes, fue en un estadio muy tardío, porque las quimios realmente para los pacientes de cáncer en su tratamiento es cada 21 días, se estaban demorando cada 36, cada 40 días, y ni siquiera le aplicaban los 2 taxanos, le aplicaban uno solo, venga en 8 días por el otro, pero es que no hay, es que la EPS no ha pagado, es que solamente le puedo dar una parte del medicamento. En mi caso, yo tengo una cirugía pendiente desde el 15 de noviembre, hace parte de mi tratamiento también. Tomo una pastilla que hace 3 meses no me la da la EPS, tengo el recurso de propio para comprarla, pero tengo más de 50 niñas en la fundación que no tienen el recurso, entonces lo que hacemos nosotras es entre nosotras mismas podernos apoyar, porque van y hacen filas de 4 y 5 horas, la realidad es que hacen filas de 4 y 5 horas para al final decirles, venga mañana por el medicamento, espéralo. La realidad del país es lo que estamos contando y es lo que estamos viviendo. Desafortunadamente, las pacientes se nos están muriendo, está avanzando el cáncer con los medicamentos, como decía Diego, ha avanzado tanto la investigación en cáncer que hay medicamentos de muy alto costo y que están haciendo las EPS que no los están dando. Sí, entonces, bastante complejo, bastante triste el tema porque no nos están, o sea, al paciente lo están dejando a un lado. La pelea casada que hay no están humanizando. Los médicos no se están humanizando, las EPS, no les importa a nadie le importa a la paciente que tiene que ser operada, que tiene que seguir su tratamiento. Esa es la realidad, Claudia. Cuando usted dice eso, Andrea, y alguno de ustedes dijo hace un momento que antes el centro del sistema era el paciente, y a mí me llama mucho la atención eso, porque claro, como periodista he cubierto muchas historias cuando sucedía el famoso paseo de la muerte, en los trabajos, el sistema era un desastre, pero claro, a veces se nos olvidaba decir que esos casos, que por supuesto eran inaceptables de paseo de la muerte, pues correspondían a un porcentaje, repito, inaceptable, pero pequeño dentro de toda la cantidad de atenciones que sí recibía la población colombiana. Pero por mucho tiempo como que no vimos eso, y cuando llega alguien y nos dice, las EPS son un desastre, pues la gente se enloquece y dice, sí, sí, son un desastre. Y nos pasó algo como muy extraño, como medio macondiano. Yo no sé, Denis, si usted está de acuerdo conmigo, en que de pronto odiábamos a las EPS por mucho tiempo y ahorita las estamos extrañando como eran, porque resulta que sí tenían al paciente en el centro, porque resulta que el sistema sí era mucho mejor que incluso comparado con otros países de la región y del mundo, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted desde su experiencia como paciente está viviendo esas dos visiones que hemos tenido los colombianos sobre nuestro sistema de salud? Yo creo, Claudia, que son varias cosas. Uno, las EPS nunca han sido las santas del paseo, y eso es en el término coloquial empleado. Muchas han tenido debilidades, otras han desviado recursos y otras han hecho medianamente bien la tarea y otras han cumplido. Llama la atención, voy a citar 2 EPS que siempre estaban dentro del top de las buenas, Sura y Santas. Llegó este gobierno con 2 premisas que eran interesantes y llamativas. Uno, Colombia, potencia mundial de la vida. Y 2, el gobierno del cambio. Y se nos garantizó, me acuerdo tanto en campaña que el presidente decía que no le invitaran a banquetes, que le invitaran a sentarse en las esquinas para escuchar a todos los actores. El día de la posesión del presidente, el presidente dijo una cosa que a mí en lo personal me llamó mucho la atención. ¿Quién iba a ser el presidente de todos y no de aquellos colombianos que votaron o votamos por el presidente Petro, como en mi caso particular? Pero hoy la situación es totalmente distinta. Hoy no es que no estamos dependiendo de las EPS. Nosotros desde el Movimiento Pacientes Colombia construimos un proyecto, el proyecto de ley, el 341, que lo radicamos con algunos senadores.
Y hablamos de eliminar a las EPS y dejarlas como gestoras de salud y vida, porque a veces a la sociedad civil por levantar la mano nos dan mucho palo sin conocer el contexto, sobre todo en las comunidades perversas de las redes sociales mal utilizadas. 3 elementos que tiene el modelo que nosotros tenemos, Claudia. En Colombia, sin importar cuánto aporta cada ciudadano en el régimen contributivo, régimen subsidiado, porque todos aportamos vía impuestos, vía descuentos, pero todos estamos aportando, es el principio de solidaridad. Todo colombiano tiene derecho a la misma porción y lo que hoy conocemos como el plan de beneficios, y cada vez esa porción es muchísimo más grande. La primera situación, el primer beneficio que se tiene dentro del sistema. El segundo es que no hay exclusiones. Cualquier persona tiene derecho a la integralidad en la prestación de los servicios de salud. Y lo tercero, que en lo personal a mí me apasiona esto, es el tema de la igualdad. Todos somos iguales dentro del sistema de salud sin importar dónde estamos. Claro, ahora tendríamos que hablar de las inequidades. No es lo mismo vivir con cualquier enfermedad de alto costo o alto impacto social si usted está en alguna de las 5 principales ciudades del país, o si afortunado o desafortunadamente vive en ciudades intermedias, o aquellos colombianos que viven solamente donde llega el carro de la cerveza y el político en elecciones, y después no hay ni políticos, ni puesto de salud, ni enfermera, ni médicos. Ese es uno. Dos, el número, lo que estaba acotando Diego hace un momento. Impresionante el número de dificultades, de barreras. Anteriormente teníamos dificultades, Claudia. Lo que pasa es que hoy en día las barreras son insoportables, invivibles. Y lo tercero, que es lo más grave, hoy en día los pacientes, aquellos que no conocen cómo funciona el sistema, tienen 2 dilemas. Uno, comen, se alimentan, pagan arriendo y medianamente existen, o 2, compran medicamentos. Y aquellos que tienen cierta capacidad económica, recordemos que el 90% de los medicamentos que entregan las EPS no se consiguen en las farmacias de las esquinas. Así que usted puede tener plata, el paciente que está en la Patagonia puede tener cómo comprar algunos medicamentos, pero no los va a encontrar en las farmacias de la esquina. Son medicamentos que solamente se consiguen en el canal institucional. Sí, Denise, en su caso personal, ¿usted cómo ha vivido estos cambios? Cuando usted dice que ahorita las barreras son insoportables, ¿qué significa eso en su día a día como paciente o en los pacientes que usted representa a través de la asociación? Dos o tres temas. Uno, cuando usted llama a pedir la cita. Anteriormente las citas eran espaciales, pero para las personas de programas especiales, la cita era mes a mes. Hoy en día, como las EPS se están rotando constantemente de IPS, hacen convenio con alguna IPS, no le pagan y generan convenio con otra EPS, eso lleva a la dilatación en la prestación de los servicios en las citas médicas. 2, en el suministro de los medicamentos. Paciente crónico que no tiene su medicamento como lo prescribe el médico tratante, pues su condición de vida se va a deteriorar, y es una muerte lenta, paulativamente, donde usted siente que usted está perdiendo lo más importante, que es la salud. La salud no lo es todo, pero todo sin salud definitivamente es nada. Y perdón, continúe, por favor. Y el último es el incremento del costo de bolsillo. Cada vez los usuarios están asumiendo más gasto de bolsillo, porque pareciera que la línea de este gobierno es inducir a los pacientes a tener pólizas de medicina prepagada o paquetes de planes complementarios, con un pequeño detalle que se le olvida al gobierno. Es que ninguna póliza de medicina prepagada recibe al paciente que ya tiene una carga de enfermedad, porque ahí sí le aplican el término de la preexistencia. Usted, sí, yo le estoy entendiendo bien, más que conocer casos de personas que hayan muerto por todo lo que está pasando con el sistema de salud, lo que conoce es gente que está deteriorándose lentamente y que eventualmente va a morir por cuenta de esto. ¿Es así o no? Sí, y hay algo que genera impotencia, mal genio y todo lo que usted se pueda imaginar. Cuando usted ayuda a un paciente a radicar una PQR, una queja, petición o reclamo en la Superintendencia Nacional de Salud, si es de EPS intervenida, pareciera que se engavetan, se archivan. Nosotros tenemos PQRs en este gobierno con más de 200 días con EPS intervenidas y no pasa nada, literalmente no pasa
nada con esas peticiones que hacen los usuarios. Y recordemos que la única superintendencia que vela por la garantía de derechos fundamentales es la Superintendencia Nacional de Salud. Las otras superintendencias velan por derechos sociales y económicos.